1975. El mundo estaba cambiando. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética sorprenden al mundo al encontrarse en el espacio. La caída de Saigon marcaba el final de la guerra de Vietnam. Por otro lado, en los cines, Jaws rompía todos los récords de taquilla. En la música, bandas como Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, Aerosmith ya dominaban los escenarios y parecía que el rock ya había alcanzado su punto más alto. Y mientras el mundo escribía un nuevo capítulo de su historia, 4 músicos británicos estaban a punto de cambiar la historia del rock para siempre. Esta es la historia de Bohemian Rhapsody. Comencemos. Cuando Bohemian Rhapsody llegó al mundo, Queen todavía no era la banda más grande del planeta. Hoy definitivamente cuesta creerlo, pero en 1975 aún estaban tratando de encontrar su lugar dentro de una industria que ya estaba dominada por gigantes. Llevaban casi 5 años construyendo su carrera. Tras el éxito de Seven Seas of Raya y más tarde Killer Queen, el nombre de Queen comenzaba a llamar la atención. Pero para Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, aquello todavía no era suficiente. Ellos no querían ser una simple o una buena banda. Querían convertirse en una banda imposible de ignorar. Y desde el principio dejaron claro que no estaban dispuestos a parecerse a nadie. Mientras muchas agrupaciones buscaban proyectar una imagen cercana y sencilla, Queen hacía exactamente lo contrario. Vestían con extravagancia, rompían los moldes y estaban decididos a crear algo que nadie hubiera escuchado antes. Sin embargo, fuera de los reflectores, la realidad era muy diferente. Trabajaban sin descanso, el éxito comenzaba a aparecer, pero el dinero todavía no. Apenas recibían 200 libras esterlinas a la semana para repartirse entre ellos. Esta situación generaba una enorme frustración, especialmente en Freddie Mercury, quien estaba convencido de que la banda estaba destinada a conquistar el mundo. Antes de que Bohemian Rhapsody existiera, primero tuvo que existir una idea. Y esa idea nació en la mente de Freddie Mercury. Mientras Queen luchaba por consolidarse, Freddie imaginaba algo que iba mucho más allá de escribir otro éxito para la radio. Él no quería componer una canción, quería crear una experiencia. Una obra capaz de emocionar, sorprender y desafiar todas las reglas de la música popular. En aquella época, Freddie vivía en un apartamento ubicado en Holland Road, en Kensington, Londres, y fue ahí donde comenzó a darle forma a la mayor parte de Bohemian Rhapsody. Quienes lo visitaban recuerdan una imagen que parecía salida de una película. En su dormitorio había un piano, colocado justo al lado de su cama. Freddie decía que muchas de sus mejores ideas aparecían a la mitad de la noche. Y cuando eso ocurría, simplemente se levantaba, se sentaba frente al piano y comenzaba a tocar antes de que la inspiración desapareciera. Poco a poco, aquella idea llevaba años rondando en su cabeza y empezó a tomar forma. No era una balada, no era una canción de rock, tampoco era una pieza de ópera. Era todo al mismo tiempo. Freddie nunca pensó en escribir una canción convencional. Quería una composición que cambiara de personalidad una y otra vez, pero que de alguna manera siguiera siendo la misma obra. Muchos en su tiempo habrían pensado que era imposible hacerlo. Aquella idea extraordinaria era apenas el primer paso. Ahora venía el verdadero desafío: llevar aquella locura a un estudio de grabación y convencer a 3 músicos más de que era posible convertirla en realidad. En el verano de 1975, Queen dejó Londres para instalarse en Rockfield Studios, una antigua granja convertida en estudio de grabación al sur de Gales. El momento no podía ser más importante. Después del éxito de Seven Seas of Raya, Killer Queen y del álbum Sheer Heart Attack, Queen comenzaba a consolidarse como una de las bandas más prometedoras del Reino Unido. Pero ellos no querían ser simplemente una buena banda. Querían convertirse en una banda imposible de ignorar. Can you tell us what Queen is all about? It's basically a rock and roll band with lots of harmonies, lots of everything.
Can you safely stay in one place? Can you stay in one bag today and be safe? No, we're not. That's one of the things that I think people can't put us into is one category. We've got so many sort of, there's a lot of ingredients that make up Queen, and you can't put your finger on it really. Poco antes de iniciar las sesiones de grabación, tomaron una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su carrera. Dejaron a su antigua representación y confiaron su futuro a John Reid, el exitoso representante de nada más y nada menos que Elton John. Reid entendió de inmediato la ambición de Queen. Antes de comenzar las grabaciones, les dio una sola instrucción: no intenten hacer otro sencillo, hagan el mejor álbum de sus vidas. Aquellas palabras marcaron el rumbo del proyecto. El álbum recibiría un nombre que reflejaba perfectamente esa ambición: A Night at the Opera. Y dentro de ese álbum, Freddie Mercury presentó una composición que dejó completamente desconcertados a todos. El productor Roy Thomas Baker recordaría años después de su primera reacción: pensé que Freddie había perdido la cabeza. Freddie was sitting in his apartment and he said, I've got this idea for a song, and he sort of sat down and sort of started playing the song, and it was all going along good, and he sort of, he had some words missing and some bits of melodies still hadn't quite worked out, but it was just the basic framework of the song. Then he said he was playing away and he stopped and said, now dears, this is where the opera section comes in. I went, oh my God. Pero Freddie no estaba improvisando. Aquella canción llevaba años sonando en su imaginación. Ahora solo faltaba convertirla en realidad. El problema era la tecnología. En 1975 no existían computadoras, no existía edición digital. Cada armonía debía grabarse una y otra vez sobre cintas analógicas. Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor pasaban horas construyendo aquellas enormes paredes de voces que hoy en día todos conocemos. Las sesiones fueron tan intensas que las cintas comenzaron a desgastarse por el uso constante. Años después, Brian May resumiría el espíritu de aquellas grabaciones con una sola frase: pero mientras la música rompía todas las reglas, había otra pregunta que empezaba a perseguir a todos los que escuchaban la canción. ¿Qué significa realmente Bohemian Rhapsody? Todo comienza con una de las frases más famosas de la historia del rock. Is this the real life? Is this just fantasy? Y a partir de ese instante, la canción deja de comportarse como una canción. Se convierte en un rompecabezas. Aparecen personajes como Scaramouche, Galileo, Bismillah y hasta el demonio. Durante casi 50 años han surgido incontables teorías. Algunos creen que Freddie Mercury hablaba de un hombre atormentado. Otros sostienen que la canción representa transformación personal. Incluso especialistas y académicos han intentado descifrar su significado. Pero Freddie Mercury nunca confirmó ninguna de estas teorías. The lyrics, what does it mean? Oh gosh, you never asked me that. My sort of lyrics are sort of basically for people's interpretations, really. Actually trying to analyze my songs to the full. It's like people still ask me what Bohemian Rhapsody is about, and I say I don't know. Because I think it loses the myth. Cada vez que alguien le preguntaba qué significaba la canción, evitaba dar una respuesta definitiva. Creo que prefería que cada persona encontrara su propia interpretación. Y quizá ese sea el verdadero significado o secreto de Bohemian Rhapsody. Una canción que nunca fue escrita para ofrecer una respuesta única. Fue escrita para despertar preguntas. Por eso, cada generación encuentra un significado diferente. Cada persona escucha una historia distinta. Y cada vez que la canción vuelve a sonar, parece revelar algo nuevo. Y quizá por eso, 50 años después, Bohemian Rhapsody sigue siendo una de las canciones más fascinantes e influyentes de la historia del rock. La canción ya estaba terminada. Pero entonces apareció el mayor desafío de todos. ¿Quién iba a querer publicar una canción como esa? En 1975, Bohemian Rhapsody parecía un desastre comercial. Duraba casi 6 minutos, no tenía un coro tradicional, cambiaba constantemente de ritmo, mezclaba una balada, una ópera e incluía hard rock en una sola composición. Para la industria musical, aquello era una locura. Incluso Elton John, después de escucharla, resumió el pensamiento
¿Acaso están locos? And I played to a couple of people. One of them was Elton John. And I played it to him, and he said, "Are you f***ing mad?" La mayoría de los ejecutivos opinaban lo mismo. Nadie creía que una canción así pudiera sonar en la radio, pero Queen estaba convencido de algo. Si recortaban la canción, dejaría de ser Bohemian Rhapsody. La banda se negó rotundamente a cambiar una sola nota. No eliminaron la sección operística, no acortaron la duración, no hicieron ninguna concesión. La publicarían exactamente como Freddie la había imaginado. Cuando todo parecía perdido, apareció un aliado inesperado. Su nombre era Kenny Everett, uno de los locutores de radio más influyentes del Reino Unido y amigo cercano de Freddie Mercury. Queen le entregó una copia del sencillo con una sola condición: no ponerla al aire. Pero Everett no pudo resistirse. Después de escucharla, comenzó a reproducirla una y otra vez durante todo el concierto. La reacción fue inmediata. Las líneas telefónicas de la emisora no dejaban de sonar. La gente quería volver a escuchar aquella extraña canción. Lo que parecía un fracaso seguro comenzaba a convertirse en un fenómeno, y la industria musical estaba a punto de descubrir que había subestimado. Y contra todo pronóstico, Bohemian Rhapsody fue lanzada el 31 de octubre de 1975. Y lo que ocurrió después sorprendió a la industria entera. La canción alcanzó el número 1 en Reino Unido y permaneció ahí durante 9 semanas consecutivas. Se convirtió en el sencillo más exitoso de Queen hasta ese momento y confirmó que habían logrado exactamente lo que se propusieron. Pero lo que no sabían era que el impacto de Bohemian Rhapsody apenas comenzaba. Pero la historia de Bohemian Rhapsody no terminó allí. 16 años después, tras la muerte de Freddie Mercury, la canción volvió a conquistar el mundo. Gracias a la película de Wayne's World, una nueva generación descubrió que no. Y casi 3 décadas más tarde, la historia volvió a repetir. En el 2018, la película Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Malek, presentó una historia de Queen a millones de personas alrededor del mundo. La película se convirtió en un fenómeno mundial y despertó el interés de una nueva generación por la banda y por la canción. Una vez más, Bohemian Rhapsody volvió a ocupar los primeros lugares de la lista de la música, demostrando que las grandes canciones simplemente nunca dejan de encontrar nuevos oyentes. Hoy, casi 50 años después de su lanzamiento, sigue siendo una de las composiciones más influyentes, más estudiadas y más reconocidas de toda la historia del rock. Muy pocas canciones dejan de pertenecer a una época para convertirse en parte de la cultura popular. Bohemian Rhapsody lo consiguió. Quizá la verdadera pregunta nunca fue ¿qué significa Bohemian Rhapsody? La verdadera pregunta es ¿por qué seguimos escuchándola 50 años después? Porque creo yo que Freddie Mercury nunca escribió una canción pensando en las reglas. Escribió la canción que necesitaba escribir. ¿Que es demasiado larga? Sí. ¿Demasiado extraña? Sí. ¿Demasiado ambiciosa? Tal vez. Pero precisamente es ese ingrediente en que básicamente la convirtió en una obra inmortal. Creo que las grandes canciones no cambian con el tiempo, cambian a quienes las escuchan. Hay muy pocas obras capaces de trascender una época para convertirse en parte de una historia. Y creo que definitivamente Bohemian Rhapsody es una de ellas. Así que si disfrutaste de esta historia y querés descubrir cómo nacieron las canciones que cambiaron el rock y la música en general, te invito a suscribirte a mi canal. Yo soy José Laínez. Esto fue Rock and Roll, música para tus sentidos. Cuídense, mi gente, que estén bien. Saludos y hasta el próximo video.